Tenemos a nuestro entrevistado, a nuestro panelista de todos los lunes, a nuestro querido amigo Pablo Crapa. ¿Está por ahí nuestro querido amigo? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bueno, bien, estoy muy bien, pero con frío, Karen. ¿Cómo No te sé trata este frío, Pablo? no me gusta. No te gusta, a mí No, no tampoco. me gusta. No. En este momento quiero estar en Cancún o en las playas del Caribe, más o menos. En Córdoba está haciendo 5 grados bajo cero. No debía estar más acostumbrado a esto, pero ya me acostumbré al calor de Al forma que no calorcito. quiero saber nada con el frío. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estos son 2, 3, 4 días nada más, Pablo, y después ya vamos a volver al calorcito capaz. Esperemos que sea esta semanita y ya después volvamos al calor. Al menos que esté un poquito más, no tan frío, ¿eh? Pablo, algo muy importante. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué tal están todos? Bien, gracias a Dios, Karen. Muy, muy bien. Qué bueno. Sí, muy bien. Ni siquiera resfrío. Así que La familia, bien. la familia de Córdoba. Bien. Mi hijo, mi señora, mis compañeros de trabajo, la verdad que muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a hablar de algo muy, muy importante hoy, Pablo, ¿eh? Sí, viste que hemos estado hablando de la autodisciplina Sí. y después estuve trabajando algunos conceptos en la semana con uno de mis hijos. Y me di cuenta que es importante definir la disciplina. Entonces vamos a trabajar ahí un poquito sobre eso, pero poquito nomás. Bueno, y entonces algo muy importante, entonces gente, vamos a hablar con Pablo Crapa, que es consideraciones sobre disciplina y el emprendedor. Algo muy importante, pues si la gente nos están escuchando y nos están viendo, esto es algo impresionante, así que no se pueden perder la entrevista que estamos teniendo con Pablo Crapa. ¿Cómo desarrolla su talento un buen emprendedor, Pablo? Mira, el buen emprendedor o todo el emprendedor, no sé si existe un buen o malo emprendedor, pero el emprendedor tiene el desafío de la disciplina porque no tiene una persona que lo esté empujando. Por ahí ese no es el desafío del empleado porque el empleado tiene que cumplir horario. En la mayor cantidad de los casos al empleado se le dice lo que tiene que hacer. Si no es en el momento, al momento de ingresar, o si no es día por día, cuando ingresa ya sabe cuáles son las funciones. Pero el emprendedor tiene esa libertad de la que a veces hablamos, la libertad de ser su propio dueño, su propio jefe, el dueño de su propio negocio, pero que a la vez conlleva un desafío enorme, y es el desafío de la disciplina. Al empleado, el empleado pone la alarma y se tiene que levantar porque si llega tarde no le va a gustar al patrón, no va a quedar bien parado, pero el emprendedor, que es su propio dueño, por ahí se hace concesiones, ¿viste? Y bueno, si llego tarde no hay problema, ni hablar si no tiene un espacio físico. A veces cuando los emprendedores tenemos un espacio físico que abrir al público, pocas concesiones nos podemos hacer, pero esos emprendedores que empiezan las actividades sin un negocio abierto al público, trabajando desde la casa o vendiendo en la calle y demás, son los más desafiados porque necesitan al máximo desarrollar la disciplina. La disciplina hace la diferencia. Por eso es un tema que a mí me gusta tanto y me desafía tanto, ¿no? Yo soy el principal desafiado cuando hablo de disciplina porque cada concepto que explico, cuando busco la manera de explicarlo y de compartirlo, lo termino entendiendo cada vez más y me doy cuenta que el principal desafiado soy yo. Pero escuchando a un autor, no sé si has escuchado alguna vez a Jim Rohn, Karen. Sí. Bueno. Pero Decino, hablando de disciplina, Pablo, la verdad que es tan importante esa palabra, disciplina, es una palabra muy fuerte. Sí, es fuerte por todo lo que implica como desafío y por todo lo que implica también como
como promesa, Sí. que eso es un poquito de lo que habla Jim Rohn. Porque la palabra disciplina, él dice que está compuesta de dos conceptos. Primero, entender la necesidad de un acto consciente para desarrollar algo. Sí. Eso primero, entender la necesidad de un acto consciente. Es decir, yo no puedo tener disciplina si no soy primero consciente de que hace falta un acto o una actividad a ser desarrollada. Y eso aplica, por supuesto, a todo. A vos que estás todos los días detrás de un micrófono, en tus otras actividades, porque sé que no es solo esto lo que haces. A mí que estoy detrás de un escritorio, a veces detrás de un auto, a quien está detrás de un horno de panadería, a quien está detrás de una computadora, para todos. Todos desde el momento en que hacemos algo es porque entendemos la necesidad de ese acto consciente, que es el primer componente de la disciplina. Pero el segundo es la realización de ese acto. Y ahí es donde está lo más desafiante. Porque entender, y esto yo les cuento porque es quizás la mayor lucha que yo tengo, entender la necesidad de la actividad física para el cuidado o la correcta administración del cuerpo es una cosa, pero es el primer paso para la disciplina. El segundo paso es la realización de esa actividad. ¿Se entiende, Karen, verdad? Se entiende perfectamente, Pablo. En el caso mío, que el mayor desafío lo tengo con la actividad física, está ahí. Yo entiendo la necesidad de la actividad física. Me cuesta, mi mayor desafío está en realizar la actividad física. Sí. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, trasladarlo eso al emprendedor y a lo que sea. Si el emprendedor, hay muchos emprendedores que saben que si se dedican a las ventas, llamar por teléfono es necesario. Hacer contacto es necesario. Lo entienden, pero al momento de tener que levantar el teléfono y llamar, les falta disciplina. Claro. Hay emprendedores que saben que lo que necesitan es levantarse temprano. Y lo entienden, perfectamente lo entienden. Pero les falta el segundo componente de disciplina, que es levantarse temprano. Entonces, me gusta Jim Rohn en uno de sus audios, que yo a la gente le aconsejo, lo que pueda escuchar de Jim Rohn nunca va a ser tiempo perdido. En uno de sus audios él dice que a veces nosotros no pagamos el precio porque en realidad no conocemos la promesa, no entendemos la recompensa. Y a veces esto también está ligado con los ejercicios de visualización. Si vos estás haciendo coach, algo de esto seguramente entendés. Sí. Pero el ejercicio de visualización básicamente lo que hace es eso, permitirme de alguna manera, con la capacidad cerebral que tenemos, vivir el futuro, vivir las consecuencias de la disciplina para poder pagar el precio. ¿Se entiende? Se entiende. Pablo, ¿y qué vos entendés por promesa? Y promesa entiendo yo por lo que está por delante como resultado de ser disciplinado. ¿Sí? Por ejemplo, pues, me voy a poner como ejemplo para no usar el ejemplo de ningún otro. Yo sé, evidentemente todavía no me cayó la ficha en su totalidad, pero yo sé que una buena actividad física me va a permitir un mejor descanso, un mejor rendimiento durante el día en cuanto a lo físico, me voy a sentir mejor, ¿entendés? Y aparte hasta una mejor autoestima, porque uno cuando se siente bien físicamente tiene mejor autoestima. Bueno, esa es la promesa de la disciplina en la alimentación y en la actividad física. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. ¿Y las bueno, cualidades? Para un emprendedor, un emprendedor, la promesa es la libertad de tiempo, la libertad de manejar sus horarios, la libertad que tiene el emprendedor. El problema es cuando queremos vivir eso sin pagar el precio de la disciplina para construirlo. ¿Se entiende? Sí. Y hay que tratar de hacer lo posible para poner una promesa y una disciplina que nosotros muchos no tenemos a veces o no queremos hacerlo. ¿Y cuáles son las cualidades que debe tener un emprendedor como disciplina, Pablo? Mira, para mí el emprendedor
desde el momento en que emprende ya tiene lo primero, para cuanto a la disciplina, ya tiene lo primero o lo más importante, que es entender la necesidad del acto consciente. El desafío del emprendedor está en hacer, está en llevar a la práctica, está en pagar el precio, en hacer el sacrificio. Yo conocí un capacitador colombiano que nosotros lo conocíamos y lo respetábamos muchísimo por los logros que le conocíamos, pero él armó toda una capacitación que le llamaba "Quieren mi gloria, pero desconocen mi historia". Y él en esa capacitación contaba todo lo que le significó a él la disciplina y el sacrificio para llegar a lo que hoy estaba viviendo. Entonces, cuando se nos plantea una promesa que no tiene costo, tenemos que desconfiar. Cuando se nos plantea el alcance de logros sin el pago de un precio, nos tenemos que preocupar, porque no existe eso. No existe. No me quiero meter en política, sí, pero la vida no subsidia resultados. Sí. Una vez que vos tenés una disciplina en tu vida, creo que va para todo, Pablo, en todo el área. El principio aplica para todo. Sí. Entonces, si vos lo que querés es cultivar o cosechar resultados en una relación, Karen, vos sabés. Sí. O porque estás en una relación, o por lo menos entiendo, pero sí, todos los que estamos en una relación, los que estamos casados, estamos en una relación, sabemos que para cultivar buenos resultados hay que tener un sacrificio. Hay que hacer un sacrificio. Por ahí cometemos el error de pensar que la gente del campo tira la semillita y después va y recoge las hojas. Yo tengo contactos con gente que está en el campo y es muy difícil encontrarlo a mi cuñado un día en la casa, porque el campo siempre tiene algo para hacer. Sí. O se cayó un alambre, o creció un yuyito, o creció una maleza, o hay que corregir el riego, siempre hay algo que hacer, que tiene que ver con el precio o el sacrificio que hay que pagar para que, si bien yo puse una semillita en la tierra, más adelante pueda cosechar toneladas de semilla. Eso aplica, como vos decías, a todas las áreas de nuestra vida. Pregúntenle a un estudiante que ha sacado buenos resultados en la escuela si alguno lo pudo hacer de taco. Tuvo que pagar su precio. Por supuesto. Tuvo que pagar su precio. ¿Y a veces creemos que Messi nació con la magia. Y puede haber nacido con una predisposición, pero él ha pagado un precio. Y para tirar un tiro libre como lo tira, ya sabemos, todos se van después del entrenamiento y él se quedó pateando. Y él se queda haciendo la milla extra. Entonces creo que el emprendedor no está tan desafiado en entender que hace falta una actividad como en desarrollar esa actividad, que es ahí donde entra la disciplina. Y tenemos que, esto quiero dejarlo como colofón, digamos, tenemos que tenernos cuidado o tenemos que cuidarnos de una palabra que yo descubrí gracias a Jim Rohn y que bueno, la tengo siempre presente, y es la procrastinación. Tenemos que cuidarnos porque eso es muy fácil. ¿Qué es lo que es fácil? Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Y procrastinar es justamente eso, dejar para más adelante. ¿Entendés? Y ni siquiera con una fecha, con una programación, no, para más adelante. Y ese más adelante es, vaya a saber cuándo. ¿Se entiende? Se entiende. Y de esa forma no conseguimos los logros, no alcanzamos los resultados, que después nos preocupa, nos molesta. ¿Por qué? Pucha, a mí no, al otro sí, a mí no. Sí, Pablo, y las personas que tienen una disciplina ya en su vida, que lo tiene incorporado ya, trabaja con mucha emoción, con mucha fuerza, con mucha... se divierte al trabajar. Entonces, ¿es por qué? Porque ya tiene incorporado eso, ¿verdad? Sí, yo no sé si es la disciplina la que genera pasión o la pasión la que genera disciplina. Para mí es más bien eso, ¿no? La pasión que genera disciplina. Por eso también Confucio decía que cuando uno encuentra algo que lo apasiona, después nunca más trabaja. Pero no porque no trabaje, sino porque deja de hacerlo
en el concepto que a veces ya hemos heredado de trabajo. Para muchos, la palabra trabajo es sinónimo de disgusto, de desgano, de pesar, de algo que me obligan a hacer y no quiero. Yo entiendo por cómo se los ve a ustedes con Feli trabajar, que no les molesta llegar al lunes. Sí. Sí. Pero ¿cuánta gente vos conoces Sí. que el domingo de la noche ya es un martirio Sí. porque el lunes ir a trabajar? Entonces, esa gente no es disciplinada porque le guste ni la disciplina ni lo que hace, porque está obligada. Ahora, un emprendedor tiene la dicha, si está haciendo las cosas bien, de hacer lo que lo apasiona. Ujú. Y cuando hace lo que lo apasiona y entiende la necesidad de la disciplina, la fuerza que necesita para hacer lo que está haciendo, se la da la pasión por lo que hace. La fuerza para ser disciplinado se lo da la pasión por lo que hace. Difícilmente vas a encontrar algún emprendedor que sea apasionado por lo que hace y no sea disciplinado, porque no le cuesta levantarse temprano. Sí. Hablando de eso, Pablo, ¿cómo hace para mantener el control de emoción en las algunas adversidades, algunos emprendedores, por ejemplo? ¿Cómo puede hacer? Karen, vos sabés que el manejo de las emociones es como el desafío más grande que tiene el ser humano, no el emprendedor. Sí. El manejo de las emociones, hay libros escritos por Gautier sobre ese tema, porque, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que nos han educado pensando que las emociones... mira, yo nací, con dos conceptos sobre las emociones. Sí. Primero, que las emociones eran malas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no te podés enojar, ¿cómo vas a llorar? ¿Cómo te vas a sentir triste? No, o sea, hay cierto dejo de negatividad en las emociones. Y segundo, que las emociones te manejan. O sea, que uno no puede negarse a una reacción emocional. Sí. Y me gusta, hay un autor que dice que la madurez es cuando la distancia entre el estímulo y la respuesta se va haciendo cada vez mayor. ¿Y qué es esto? Justamente el manejo de las emociones. Porque estímulo es todo lo que te dispara una emoción, ¿verdad? Eso es el estímulo. Todo lo que te dispara una emoción. Y respuesta es cómo respondo a ese estímulo o a esa emoción. Entonces, cuando yo no tengo capacidad de manejar mis emociones, vivo en una permanente montaña rusa. Porque una buena noticia me hace ir por las nubes, pero un desafío continuo me entierra en el subsuelo. ¿Entendés? Va de la mano, el emprendedor y el manejo de las emociones va muy de la mano. Hay que hacerse un experto en eso. Bueno, pero vos fíjate, el emprendedor, a veces pensamos que el emprendedor, si va a ser panadero, necesita ser el mejor panadero. Y creo que eso a veces es un error. Lo que el emprendedor necesita para llevar adelante su emprendimiento es crecer como persona. Vos desde el coaching lo conocés. Sí. Necesita crecer como persona, porque más allá de que un día el pan leude bien y otro día no leude como tiene que ser, los desafíos son muchísimos, muchísimos. Y el emprendedor necesita crecer en disciplina, en autocontrol, en el manejo de las emociones, como persona en sí. Pablo, ¿y qué le decimos entonces a los emprendedores, a la gente que nos están escuchando y nos están viendo? ¿Qué le decís? Mire, yo les diría a los emprendedores que el camino que el emprendedor tiene por delante es fantástico, porque ¿sabes qué dice Jim Rohn? Que la disciplina nos lleva a una vida de logros. A mí me encanta cómo ese capacitador usaba la capacidad del lenguaje. Vida de logros. Nos han hecho creer que no se puede llevar una vida de logros. Y llevar adelante una vida de logros no depende del gobierno de turno. Sí. No depende de mi patrón. No depende de mi suegro, de mi suegra. No depende de mi pareja. No depende de mi papá. No depende de mi mamá. Depende de que yo me conecte con mi pasión.
¿Sabés, Karen, que en Sí. el tiempo que yo estuve en Córdoba me congregué mucho tiempo, desde mi infancia, en una iglesia que tenía la característica Mm, de estar muy cerquita de la facultad y recibir todos los años estudiantes que venían a estudiar a Córdoba? Bueno, Córdoba es conocida por su facultad, por su universidad, entonces muchos estudiantes iban a estudiar a la ciudad de Córdoba y como venían de la misma práctica religiosa, se congregaban con nosotros. Conocí muchísimos bien. que estaban estudiando porque el papá no había podido estudiar, Mm, porque la mamá no había podido conseguir el título y quería que la hija sí, y porque al papá le parecía que la materia era la correcta, o porque al papá le parecía que esa carrera tenía proyección y salida laboral. En realidad nos han ido llevando poco a poco a vivir el sueño de otro. sí, Entonces, ¿cómo voy a desarrollar pasión viviendo el sueño de de otro? otro. Tal cual, Imposible. tal cual, Y Pablo. viste que para sacar un libro adelante Mm, o a la venta siempre se busca un título medio capcioso, así desafiante. La mayoría conoce al señor Robert Kiyosaki por el libro Padre Rico, Padre Pobre, que lo catapultó a la fama, digamos. ujú. Pero antes de ese libro, él escribe un libro que se llama Si quieres ser rico y feliz, no vaya a la escuela, que pocos lo conocen, pero él Sí. plantea ahí toda una tesis que para mí es muy, muy importante sobre el estudio y sobre este sistema, sistema educativo que los va induciendo a los chicos a que tenés que estudiar algo. Y tenés que estudiar algo con 18 años cuando aún no sabes quién sos. Bueno, la sociedad, por X motivo, nos ha ido induciendo a vivir el sueño de otro. Y viviendo el sueño de otro es muy difícil Sí. que desarrollemos pasión. Y sí, por eso llega el domingo a veces, Pablo, y hay gentes que no quieren ir a trabajar porque sabe que está trabajando para otro, y no se emprende algo a sí mismo y empieza a tener ese nervio, esa angustia que tiene que ir a laburar el lunes y ya le queda toda la sensación, ¿viste? Entonces, hay gente que elige trabajar de algo que sí le gusta o estudió algo que realmente les gustó, entonces va con tanta emoción, con tanta felicidad al trabajo, Y a generar esa acción, entonces eso sí es lindo. Pero si vos te vas porque realmente tenés que irte, porque necesitas esto, necesitas aquello, entonces lastimosamente no estás disfrutando. Entonces le decimos nosotros a los emprendedores que hoy en día no están, se están emprendiendo en algo, que traten de perseverar y, como vos decís, la disciplina, tenerlo constantemente, y que la perseverancia y la constancia es muy bueno para poder emprenderse un emprendimiento ahora, que en este momento estamos pasando mal. Y si la gente decide hacerlo, genial, porque es su propio jefe y se puede conocerse a sí mismo. Eso para mí es fundamental, Pablo. es así, es así. Yo, si podemos dejar un mensaje, es que Sí, la gente se anime a vivir su sueño. así es. Por alguna razón, hoy está empleado y hoy está, por supuesto que tenemos que trabajar, tenemos que generar ingresos, sostener nuestra casa, pagar nuestros gastos y demás. Bueno, pero que no pierda, si tiene la llamita ahí de emprender algo, que no la pierda. Y si podemos encenderle una chispita, Sí, es que se anime a pensar en lo que lo apasiona y haciéndolo para sí, haciéndolo por su propio medio, haciéndolo para su propia empresa, por él mismo, porque creo que en realidad todos tenemos un emprendedor adentro, todos tenemos un emprendedor adentro, necesitamos que se lo estimule, que se lo llame, que se lo despierte de alguna manera, y después será cuestión de que ese emprendedor en cierne aprenda las cosas que la vida le va a enseñar. así es. El emprendedor que todos tenemos que callarlo, tenemos que alimentar. Así es, Pablo. Muchísimas gracias, como siempre, Por favor, impecable. por Gracias, favor. Pablo. Un abrazo y bendiciones para vos y toda la familia. Igualmente, feliz semana para todos, Gracias. para vos que tenés la suerte de estar en la cámara y para todo el equipo que está ahí atrás. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas Nos gracias. vemos. Bendiciones. Un abrazo. Chao.
Bueno, ahí le teníamos a Pablo Crapa, propietario de Taller Craver, así que muchísimas gracias por estar con nosotros.